Bienvenidos a una historia fascinante que ha capturado la imaginación de historiadores, filósofos y amantes del conocimiento a lo largo de los siglos. Hablamos de la Biblioteca de Alejandría, un lugar cuya magnificencia aún resuena en nuestros días. Esta institución, que fue en su momento el mayor depósito de saber del mundo antiguo, se ha convertido en símbolo del auge y la fragilidad del conocimiento humano. Hoy, exploraremos en profundidad no solo los aspectos más conocidos de la Biblioteca de Alejandría, sino también aquellos detalles menos conocidos que han ayudado a definir su mística y su legado. Origen y fundación de la biblioteca. Para comprender la importancia de la Biblioteca de Alejandría, es crucial remontarnos a los años inmediatamente posteriores a la muerte de Alejandro Magno. Tras su inesperada desaparición en el año 323 a.C., el vasto imperio que había construido comenzó a desmoronarse. La ausencia de un heredero claro provocó que el imperio se dividiera entre sus generales, cada uno de los cuales tomó el control de diferentes regiones del mundo conocido. Ptolomeo I Soter, uno de sus generales más cercanos, se apoderó de Egipto, donde fundó la dinastía tolemaica, que gobernaría durante cerca de 3 siglos. Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno en la costa del Mediterráneo, se convirtió en la capital del reino de Ptolomeo y, eventualmente, en el centro cultural y académico del mundo antiguo. Ptolomeo I compartía la visión de Alejandro de difundir la cultura helenística y veía en el conocimiento una herramienta poderosa no solo para consolidar su dominio, sino también para construir un legado duradero. Así nació la idea de la Biblioteca de Alejandría, un lugar que albergaría todo el saber del mundo. El ideal helenístico. La biblioteca como faro del conocimiento. El período helenístico fue una época de expansión cultural y de fusión de tradiciones de diferentes civilizaciones. Tras las conquistas de Alejandro, los ideales griegos se extendieron por todo el Mediterráneo y más allá, influyendo profundamente en las culturas de los territorios conquistados. El objetivo no era solo someter militarmente a los pueblos, sino también integrar sus costumbres y conocimientos dentro de un marco más amplio de helenización. Este proceso incluyó la adopción de la lengua griega como lengua franca y la construcción de centros culturales como bibliotecas y academias que promovían el pensamiento crítico y el aprendizaje. La Biblioteca de Alejandría fue concebida como parte de este gran proyecto. No solo sería un lugar donde se almacenaran los textos más importantes de la literatura, la ciencia, la filosofía y otras disciplinas, sino que también sería un espacio donde los sabios del mundo podrían reunirse para intercambiar ideas, realizar investigaciones y, en última instancia, producir nuevo conocimiento. Bajo la tutela de los tolemaicos, Alejandría se convirtió en un verdadero faro del saber, atrayendo a los más brillantes intelectuales de la época. El complejo de la biblioteca y el museion. Aunque hoy no queda rastro físico de la Biblioteca de Alejandría, las fuentes históricas nos ofrecen una imagen aproximada de cómo era este imponente complejo. La biblioteca no era solo un gran edificio lleno de libros, formaba parte de un proyecto mucho más ambicioso, el museion, un centro de aprendizaje y estudio dedicado a las musas, las diosas griegas del arte y la ciencia. El museion no solo albergaba a los intelectuales más destacados del mundo antiguo, sino que también era un lugar donde se realizaban estudios científicos, observaciones astronómicas, debates filosóficos y trabajos literarios. La biblioteca y el museion, un ecosistema del saber. El museion y la biblioteca funcionaban de manera interdependiente. Mientras que la biblioteca almacenaba los textos y manuscritos, el museion proporcionaba a los estudiosos el ambiente necesario para desarrollar sus ideas. En muchos sentidos, el museion era una especie de universidad primitiva, donde los eruditos vivían y trabajaban bajo la protección de los Ptolemeos, quienes no escatimaban en recursos para mantener el funcionamiento de estas instituciones. Los sabios residentes del museion eran tratados con el máximo respeto y honor. A estos académicos se les proporcionaba un salario generoso y no tenían que preocuparse por cuestiones prácticas como la vivienda o los impuestos. Su único objetivo era investigar y ampliar el conocimiento humano. Entre las disciplinas que se cultivaban en el museion se encontraban la astronomía, la matemática, la biología, la medicina y, por supuesto, la filosofía. Las funciones de la biblioteca. Más que una colección de libros, la Biblioteca de Alejandría no era solo un espacio de almacenamiento de libros.
Era, ante todo, un centro de producción de conocimiento. Los libros, que en aquella época eran manuscritos en forma de papiros, no solo se conservaban, sino que se copiaban, traducían y estudiaban en profundidad. Los textos que llegaban de diferentes partes del mundo antiguo eran traducidos al griego para que los sabios residentes pudieran acceder a ellos. Este proceso de traducción fue esencial para la difusión del conocimiento de otras civilizaciones, como la egipcia, la persa o la india, entre los académicos griegos y romanos. Además, la biblioteca también funcionaba como un centro editorial. Los escribas y copistas, que trabajaban en la biblioteca, se encargaban de reproducir manuscritos para asegurar su conservación y su difusión. En una época en la que cada libro era una obra única y los textos podían perderse fácilmente, este trabajo era de vital importancia para preservar el conocimiento de la humanidad. El proceso de adquisición de manuscritos, el proyecto más ambicioso de la antigüedad. Uno de los aspectos más fascinantes de la Biblioteca de Alejandría era su obsesión por adquirir manuscritos de todas partes del mundo. Los Ptolomeos enviaban agentes a las ciudades más importantes del Mediterráneo para adquirir textos originales, lo que les permitió construir una de las colecciones más grandes y valiosas de la historia. Este proyecto ambicioso iba más allá de lo que cualquier otra civilización había intentado hasta ese momento. El deseo de los ptolemaicos de hacer de Alejandría el centro intelectual del mundo antiguo los llevó a tomar medidas extraordinarias. Según algunas fuentes, todo barco que llegaba al puerto de Alejandría era inspeccionado en busca de libros. Si se encontraban manuscritos, se llevaban a la biblioteca, donde se copiaban, y las copias se devolvían a los dueños originales. Los originales, sin embargo, permanecían en Alejandría. Este afán de adquirir textos antiguos no solo respondía a una necesidad de poseer conocimiento, sino también a la creencia de que los originales tenían un valor incalculable. Dado que los libros eran copiados a mano, cada nueva copia tenía el potencial de introducir errores. Por lo tanto, los textos más antiguos, más cercanos a los originales, eran considerados mucho más valiosos. Algunos historiadores sugieren que los ptolomeos llegaron a pagar sumas enormes por los manuscritos originales de autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Los grandes sabios de la biblioteca a lo largo de los siglos, muchos de los más grandes intelectuales del mundo antiguo pasaron por la biblioteca de Alejandría. Entre ellos se encontraban figuras como Eratóstenes de Cirene, uno de los más grandes matemáticos y geógrafos de la antigüedad. Eratóstenes, que fue nombrado bibliotecario de Alejandría, es famoso por haber calculado con asombrosa precisión la circunferencia de la Tierra. Utilizando un método simple pero ingenioso, basado en la longitud de las sombras proyectadas por dos palos situados en diferentes ciudades de Egipto, Eratóstenes logró un cálculo que apenas se desvió unos pocos cientos de kilómetros de la realidad. Otro nombre destacado es el de Aristófanes de Bizancio, uno de los primeros filólogos de la historia. Aristófanes es recordado por haber desarrollado un método para organizar los textos literarios en versos, algo que hoy consideramos normal, pero que en su época representó con acento agudo una innovación radical. Antes de Aristófanes, los textos se escribían en bloques continuos, sin pausas entre líneas ni estrofas. Su sistema permitió una mayor comprensión y análisis de los textos poéticos. Por su parte, Calímaco, otro ilustre residente de la biblioteca, es considerado el padre de la bibliotecología. Su obra más famosa, Los Pinaques, fue un extenso catálogo de los manuscritos de la biblioteca, dividido en varias secciones temáticas. Aunque los Pinaques no han llegado hasta nuestros días, sabemos por fuentes antiguas que este catálogo era tan detallado y bien organizado que sirvió de modelo para muchas bibliotecas posteriores.